Hoy quiero compartirles un tema titulado No es lo que vivimos, sino cómo lo afrontamos. Vamos a acudir a Mateo 26 desde el versículo 36 y examinando los eventos ya conocidos por nosotros evidentemente, y ahora que los tengan a mano, cuando los tengan frente a su vista, van a recordar que estos son incidentes muy conocidos por todo cristiano, por todos ustedes. Y vamos a examinarlo a la luz de cómo el problema no es lo que vivimos, sino cómo lo afrontamos. Como les decía, en Mateo 26:36 comienzo a hacer la siguiente lectura. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy por allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Evidentemente Jesús tiene sentimientos en la eternidad y tenía sentimientos aquí en la tierra. Era afectado por las cosas como el Padre también. Él se entristece, se compadece, en un momento dado se puede indignar también por las cosas que percibe de las acciones de sus hijos aquí en la tierra. Por condiciones ya muy conocidas, él estaba a punto de ser arrestado para entrar en lo que sería el plan supremo de salvación, la ejecución de ese plan al entregarse como cordero. Entonces, en ese momento, él estaba viviendo gran angustia. Es verdad, él estaba viviendo una situación que no era fácil y para la que tenía que estar muy preparado. Examinando esto de tal manera, considerando todos estos elementos, vemos aquí que Jesús inmediatamente percibe la situación, comenzó a entristecerse y a angustiarse, o sea, él comenzó a sentirse afectado y tomó decisión pronta, llevar esa tristeza y esa angustia al Espíritu, porque reconociendo su condición, inmediatamente invitó a los demás a velar con él, velar y orar. De hecho, el versículo 41, él se lo advierte a sus discípulos. Mateo 26:41 nos dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Inmediatamente toma la decisión perfecta ante una situación que podía superarlo. Entonces acude a la presencia de Dios, tiene comunión con Él. Todos entramos en ese peligroso terreno. La tentación es peligrosa porque nos lleva a equivocarnos. Somos tentados a pecar, a equivocarnos, a fallar, a tomar decisiones que pueden marcarnos para siempre. De hecho, Jesucristo por la tentación podía tomar una decisión, puede ser funesta para toda la humanidad, abandonar, ser llevado como cordero, al abandonar lo que él ya había anunciado. A mí no me quitan la vida, yo pongo mi vida. Él en ese momento de la tentación hubiera podido decir: sabes que yo ofrecí mi vida, pero no la voy a poner. Jesús hizo lo que debía hacer. Veló y oró e instó a los demás, porque en el versículo 43 nos dice: vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Les había reiterado más de una vez: velad y orad, velad y orad. Viene la tentación, el espíritu quiere, la carne es débil, van a caer. Imítenme, no les estoy diciendo velen y oren ustedes mientras yo estoy haciendo otras cosas. Velen y oren conmigo, estén conmigo. Ahora, ¿cuál fue el resultado de esto? Adelantarse a las angustias y llevarla al Espíritu, a la presencia del Padre. ¿Cuál es el resultado de esto? Bueno, más adelante se enfrentan a la gran prueba. Y aquí lo vemos inmediatamente desde el versículo 47. Es más, desde el versículo 46 nos da un buen antecedente. Levantaos pues, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Se acerca el que me entrega, se acerca la prueba, se acerca el momento en que vamos a ver cómo están viviendo lo que están viviendo, o más bien cómo están afrontando lo que están viviendo. Y vamos a ver la diferencia, que no es lo que vivimos, sino cómo lo afrontamos. Vemos aquí en el versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja.
Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Aquí vemos inmediatamente que todos comienzan a vivir una situación. Es el arresto de Jesús, lo que él había anunciado, lo que les había advertido. Mi vida pongo, no me quitarán la vida, yo la pongo. Viene el momento de la prueba, viene el momento donde es necesario que yo sea destruido físicamente para salvación de ustedes. Pero esto no es fácil. Si no están preparados, si no estamos preparados, vamos a arruinar el plan. Entonces, en ese sentido, vemos que ya comienza a verse la situación como cada quien comienza a experimentar el mismo evento, cada quien de manera diferente. Jesús, con la serenidad, con la convicción de que estaba pasando lo que ya estaba anunciado, con el resultado de que ante la tentación, ante esa tristeza, esa angustia, él oró al Padre y el Padre lo fortaleció, lo preparó. Entonces él con serenidad aceptó el arresto. Pedro comenzó a mostrar los errores. Él fue el primero que manifestó error, pero vamos a ver cómo se equivocaron los demás. Estaba viendo una situación que lo superaba y lo afrontó con equivocación, porque el objetivo de esa situación era que el Señor Jesús fuera a la cruz, y él, por no estar preparado para esto, pretendió que el plan no se ejecutara cuando corta la oreja de este hombre que formaba parte de esa comitiva para ser arrestado Jesús. Bien, pero ¿qué pasó con los demás? En el versículo 56 dice lo siguiente: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Miren que estas palabras, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas, es un recordatorio de parte de Jesús para que los discípulos estuvieran firmes, como ellos en su terror, en su pánico, en su angustia no estaban preparados para entender. A ellos se les fumaron las enseñanzas. Todo lo que sabían se les fue de la mente y huyeron. Ellos no tenían que huir. Ellos debían permanecer fieles. Ellos debían contemplar el plan de salvación. Dios no iba a permitir que otros fueran a la cruz. En ese momento ellos no iban a ser llevados a la cruz, no iban a ser martirizados. Todo era contra Jesús, fue a Él que fueron a buscar. Sin embargo, ellos se salen del plan. Para todo lo que uno se prepara en la vida, si uno está carnal, angustiado, uno se puede salir. Si uno no está preparado espiritualmente para lo que Dios quiere en la vida de uno, cuando venga la prueba, no vamos a hacer lo que Dios dice. Vamos a hacer lo que el mundo, la carne, el diablo, los miedos, las angustias, los señalamientos de otros nos dicen. Entonces, como les decía, no es lo que vivimos, sino cómo lo afrontamos. Una misma situación, cómo generó diferentes reacciones. Evidentemente, en un grupo de acciones, no todas pueden ser ciertas. Había una respuesta, había una actitud, había una conducta acertada. Por lo tanto, los demás, al ir en contra de esa actitud, estaban equivocados. Si la actitud era, me vienen a buscar, me voy a dejar que me lleven, el cortar la oreja de uno de los captores es en contra de ese plan. Olvidar las promesas y huir. Después lo que hizo Pedro, que fue negarlo 3 veces, es no afrontar las cosas como Dios nos ha enseñado. Y esto nos aplica también a nosotros cuando estamos en estos momentos y no tenemos un centavo, y en vez de bendecir al Señor, podemos hasta maldecirlo con nuestros labios. En vez de tener palabras de fe delante de nuestros hijos en medio de la angustia, tenemos palabras de incredulidad, dejando un mal testimonio del Dios que nosotros tenemos. Si en estos momentos, cuando alguien me ofende, no le perdono, sino más bien le hago daño, estoy dejando mal al Señor que me instruye a mí, porque al final de cuentas, cuando yo hago lo que es contrario a lo que el Señor me instruyó, lo dejo mal a Él. El peligro lo corro yo, por supuesto. Pedro estuvo en peligro de que a él lo mataran. Era una respuesta lógica, porque heriste a alguien de esta comitiva, hiciste algo peligroso, tomaste espada, y por eso el Señor se lo dijo. El que con espada mata, con espada también será matado. O sea que esto no ocurrió porque el Señor no lo permitió. Cuando nosotros nos salimos del plan que nos ha instruido el Señor, lo dejamos mal a Él, pero quienes estamos en peligro inmediato también somos nosotros, y eso también es una carga más para el Señor porque Él no quiere que nosotros suframos innecesariamente. En estos momentos estamos expuestos a situaciones donde la respuesta viene de Dios.
Hay situaciones que vienen del medio ambiente o de otras personas. Esa es una instancia para las que el Señor nos ha instruido, Él estando por encima de esas situaciones. Pero hay un momento en que a nosotros nos toca decidir qué hacemos con esta situación que me supera, pero para la que el Señor me capacita, con palabra y espiritualmente. Jesús tenía la palabra y la fortaleza espiritual. Los discípulos tenían la palabra, pero no tenían la fortaleza espiritual. ¿Dónde Jesús tuvo la fortaleza espiritual y dónde la perdieron ellos? En un lugar que es la presencia del Señor. Cuando el Señor la tuvo y cuando ellos no la tuvieron, cuando el Señor Jesús buscó a su Padre para confesarle su angustia, para pedirle su guía, para consolarse. Y ellos ocupados de la necesidad de descansar, porque a veces no buscamos al Señor por atender a las necesidades de nuestro cuerpo. Entonces no busco al Señor porque me fui a comer, no busqué al Señor porque me quedé viendo la película, o no busqué al Señor porque me quedé conversando con los amigos. O sea, atendiendo más bien las necesidades de mi alma o de mi cuerpo y no la verdadera necesidad espiritual. Entonces por eso cuando vienen las pruebas no las afrontamos correctamente. A través de este pasaje, que es una expresión mucho más dura que cualquier cosa que hemos vivido, vemos cuál fue el éxito. Porque alguien diría, éxito de Jesús, que lo llevaran a la cruz. Sí, porque Él entendía cuál era el plan de Dios. Lo logró y el éxito de Él lo estamos disfrutando nosotros a través de la eternidad que recibimos por creer en su sacrificio y porque muriendo luego resucitó venciendo a la muerte. El éxito o fracaso nuestro no solamente nos beneficia o nos perjudica a nosotros, beneficia o perjudica a otras personas. Perjudica, beneficia, le produce bien o le produce mal a nuestros seres más cercanos. Nosotros estamos viviendo para bendecir al Padre con nuestro testimonio de vida, para estar bien seguros y también para ser canales de bendición de nuestros seres amados, a esas personas que el Señor nos ha delegado, porque las personas que usted tiene en casa son personas que el Señor les delegó. Entonces, en este sentido, no es lo que vivimos, sino cómo lo afrontamos. Y lo que para mí puede ser completamente lógico, porque para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Para mí el obedecer y glorificar al Padre es completamente natural. Para mí el depender del Padre y saber que el Señor es mi buen pastor y por eso yo no me removeré, ni me alocaré, ni maldeciré, porque el Señor nos va a sacar de las situaciones difíciles que estamos viviendo. Es lo normal, pero para el mundo eso es locura. ¿Pero por qué para el mundo eso es locura? Porque el mundo vive con el espíritu del mundo, vive en su propia carnalidad, en sus propios razonamientos. Qué gran oportunidad tenemos nosotros para decirle, miren, lo que estoy viviendo lo estoy afrontando espiritualmente, pero lo estoy afrontando espiritualmente porque yo me adelanto y porque incluso comienzo a percibir la alarma que se da en mi alma cuando comienza a tener tristeza, angustia. ¿Tiene tristeza, tiene angustia? Acuda al Señor. No salga con esa tristeza a la calle. Y si está en la calle porque no le quedó tiempo, siga orando, siga entregándole esa situación. No esperemos que el mal toque a la puerta. Con solo sentir, con solo entender que vienen las situaciones, acuérdense que las situaciones se nos van presentando, primero llegando de la distancia y poco a poco se acercan. Pero mientras que nosotros estamos orando, vamos a afrontar las cosas de forma exitosa. No seamos aquellos que después del problema dice, el Señor me lo había advertido en su palabra, pero se me voló la idea. Eso no suele ocurrir, porque la palabra sin espíritu vuela, no se queda en nosotros, porque el terror o la angustia es como un viento fuerte que se la lleva. Pero si está afincada en el espíritu, no solamente no se va, sino que nos va a fortalecer, a hacer tener éxito ante las situaciones que vivimos. Preparémonos como hizo el Señor Jesús, pero con la diferencia que nosotros todavía no estamos viviendo esos grandes tormentos, no vamos a ser llevados a la cruz como Él, pero afrontemos espiritualmente estas situaciones. No dejemos que la posibilidad de que perder el empleo, o que me quede sin dinero, o que me enferme, me agobie en la carne, cuando ante solo presentir que vienen las cosas, y que eso me produzca angustia y me produzca temor, sea el momento preciso para yo llevarlo a la presencia del Señor hasta que Él me consuele y me fortalezca, y cuando venga la tentación, la afronte espiritualmente. No dejemos que los males del mundo le quiten la gloria a Dios, ni que los males del mundo nos arrebaten el gozo, la esperanza, la fortaleza que nos da el Espíritu de Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo tan especial.
te bendecimos, te agradecemos nuevamente porque por medio de nuestro Maestro, Jesús, nuestro ejemplo, nuestro Salvador, podemos aprender a vivir humildemente buscándote a ti, Padre, antes que venga el momento de la prueba, antes que venga la prueba, esa que no es que anhelamos, pero que sabemos que viene, porque es necesario que todos seamos probados. Por eso, Señor, gracias porque tú nos dices, velad y orad. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Tú no quieres que la carne débil al final nos haga tropezar, sino que el espíritu fortalecido por tu espíritu nos permita afrontar toda situación sin que la palabra se nos vuele, al contrario, y que el espíritu mismo que nos muestra el fin de todas las cosas nos llene de gozo en toda prueba. No es lo que vivimos, sino cómo lo afrontamos. En el espíritu lo afrontamos de forma correcta, en la carne de equivocación en equivocación, de tropiezo en tropiezo, y no es así que queremos vivir. Gracias por este tiempo en nombre de Jesús. Amén.